Paz a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuela que corresponde a este sábado 11 de enero y pues vamos a comenzar con una oración y las voy a invitar que con toda humildad y con toda reverencia pues la hagamos. Vamos a orar, mis hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido la vida, porque nos has dado la salud y nos has permitido, Señor, gozar de múltiples bendiciones como la comida, el vestido y el calzado. Muchas gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado y nos has hecho partícipes también de ser parte de tu pueblo. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, que siempre les des ese corazón dispuesto para seguirte, para escucharte, Señor, y para que nos vayas moldeando conforme a tu voluntad. Te pido también, Señor, que si hay alguna necesidad que nos impida estar en comunión contigo, yo te pido que suplas esa necesidad, Señor. Te pido que abras nuestros ojos y nuestros sentidos para que siempre podamos ver tu presencia en nuestra vida y nosotros podamos valorarla y seguir avanzando en este camino, Señor. También te pido que en esta noche derrames de tu Santo Espíritu para que puedan guiar nuestras palabras, nuestros pensamientos y podamos siempre sacar el mayor provecho de tus sagradas escrituras, porque sabemos que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, porque tú quieres nuestro bienestar, quieres nuestra vida y Padre mío, te pido que seas con nosotras. También te pido, Señor, que seas con todos y cada uno de los enfermos que hay en tu pueblo, que tú siempre le des, si es tu voluntad, que ellos alcancen la sanidad. Yo te pido que se las dé, Señor. Si no fuera así, darles la paciencia, la fortaleza que ellas requieren o que ellos requieren, Señor. Si nosotros podemos ser de apoyo, danos un corazón humilde y un corazón dispuesto para ayudar a nuestros hermanos y hermanas. Te pido que seas con nosotros, que nos ilumines, que siempre tu Santo Espíritu guíe nuestras vidas y que día con día nos esforcemos para estar en comunión contigo. También te pido, Señor, por tu iglesia, por, por quienes nos dirigen, Señor. Dales de tu Santo Espíritu para que puedan guiarnos, para que puedan enseñarnos, instruirnos, para llevar nuestra vida de la mejor manera. Y a nosotros, danos siempre la humildad para poder escuchar. Permítenos que nunca veamos los errores en los demás, sino que siempre sepamos distinguir tu voz y siempre todo lo apliquemos en nuestra vida diaria. Te pido que seas con todos y todo esto te lo pido no por méritos que tengas, sino por los méritos incontables e inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar con esta lección que corresponde a este sábado y que lleva como título, que lleva como título La mujer y el alma, canalizando los sentimientos. El objetivo es comprender que los sentimientos y emociones son recursos otorgados por Dios y que al ser canalizados de manera oportuna y con sabiduría pueden fortalecer nuestras relaciones y nuestro crecimiento espiritual. Bueno, pues en el objetivo es conocer, conocernos, que tenemos sentimientos y emociones y a través del cuaderno nos van a permitir o nos van a enseñar cómo canalizarlos de la mejor manera. Y esto va a hacer que tengamos unas buenas relaciones con nuestras hermanas, con nuestra familia, primeramente con nuestra familia y que nos permitan tener ese crecimiento espiritual. La lectura bíblica está en Esther 4 del 1 al 17. Voy a leer y la palabra de nuestro Dios dice así. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey,
pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán que había dicho que pesarías para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que, de que lo mostrase a Esther y se lo declarase, y y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Bueno, pues en esta, en estos versículos podemos ver que había un decreto para destruir al pueblo judío. Cuando se entera el pueblo judío y Mardoqueo dice que se visten de cilicio y hay gran clamor, hay luto, porque saben que van a ser destruidos, que ya hay un edicto por parte del rey. Ven a Mardoqueo en esta situación y le informan a Esther. Y Esther dice que le manda ropas para que se cambie porque no podía entrar a la puerta del rey con vestido de cilicio. Y dice que él no acepta y le manda pues estos mensajes. Vemos que el eunuco pues va y le comenta a Mardoqueo porque está vestido. Mardoqueo le dice parte del decreto y que de algún modo tienen que hacer algo, ¿no? Para salvar su vida. Esther, la contestación que le da inicialmente es de que ella no puede entrar al rey porque no ha sido llamada y que había una ley que aquel que entraba a ver al rey sin que fuera llamado tenía que morir. Entonces, Mardoqueo la hace reflexionar y le dice: no por el hecho de que estés en el palacio, no vas a morir, porque de algún modo se van a enterar que eres judía. Entonces, tú también vas a morir. Y si tú no haces algo, pues la salvación va a venir por otra parte. Sabemos que nuestro Dios siempre ha procurado a su pueblo.
Entonces, Esther, con esta reflexión, pues le manda a decir con el eunuco que pues a todos los judíos les pida que ayunen durante 3 días. Y este ayuno pues iba a incluir pues el ayuno, iba tanto en personas como en animales. Nos menciona aquí, ¿no? Pues, y que ella de algún modo también iba a hacer lo mismo con sus doncellas. Entonces, decía ya ella decidida si iba a morir, pues que muriera, ¿no? Pero de algún modo pedía este apoyo a todos y cada uno de los judíos para que ayunaran. Y bueno, aquí vamos a ver una parte que ella, independientemente del edicto que ya estaba, del decreto, pues no esa emoción que ella pudo haber sentido, de miedo, de temor, de tristeza, porque vemos que Mardoqueo dice que pues él tenía gran clamor, es decir, tenía miedo, tenía tristeza porque sabía que iban a morir. Entonces, de algún modo, estos sentimientos, Esther sí los pudo canalizar de manera correcta, puesto que ella pide el apoyo del ayuno durante esos 3 días para poder entrar a hablar con el rey. Entonces, de algún modo ella actúa para poder salvar a su pueblo. Y vemos que Dios da los medios para que ellos puedan salvar su vida. Entonces, a lo largo de la escuelita, pues vamos a ver esta parte, ¿no? Que podemos sentir tristeza, podemos sentir a lo mejor ira, podemos sentir a lo mejor desesperación, angustia, pero hay forma de poderlos canalizar y de poder actuar de manera correcta, porque debemos de entender que cuando hay alguna emoción en nosotros, eh, de algún modo nos hace a veces de manera impulsiva, porque es esto la emoción, los impulsos que tenemos para poder conservar la vida, podemos a veces cometer imprudencias. Digo, si Esther hubiera sido una mujer impulsiva, pues tal vez ella hubiera tratado de salvar su vida, no salvar la vida de su pueblo. Sin embargo, vemos esta empatía, esta comprensión por parte de todo su pueblo, ¿no? Lo que estaba padeciendo. Por lo tanto, eso es lo que nos va a enseñar la escuelita, lo que tenemos que hacer. Aquí maneja de algún modo, dos términos, como es la emoción y los sentimientos. En el primer párrafo nos va a explicar, pues, esta parte de los sentimientos, que muchas veces se puede confundir, tanto la emoción como el sentimiento. Sin embargo, hay diferencias entre la emoción y el sentimiento y lo vamos a ver a lo largo de la escuelita. Entonces dice el texto para memorizar, por nada estéis afanosos, sino que sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con nacimiento de gracias. Filipenses 4:6. El apóstol Pablo nos invita a que no nos preocupemos de más, es decir, que siempre estemos en oración, en ruego con nuestro Dios, porque Dios es el que nos va a ayudar a poder nosotros canalizar y controlar esas emociones que nos hacen actuar de manera impulsiva y que de algún modo tenemos que hacerlo de manera consciente. Dice el tema bíblico, vamos, dice, la capacidad de sentir es uno de los dones más profundos y complejos que Dios ha dado a la humanidad. Nuestros sentimientos son un reflejo de su carácter, ya que hemos sido creados a su imagen, y Él también siente compasión, amor y celo por su pueblo. Éxodo 34:6 y 7. No obstante, los sentimientos no fueron dados solo para expresarlos sin dirección, fueron otorgados para que a través de ellos podamos conectar más profundamente con los demás y vivir conforme a la voluntad de Dios. Así como el cuerpo nos permite movernos y actuar en el mundo físico, el alma llena de sentimientos nos permite experimentar y responder conforme a la voluntad del Todopoderoso. Por eso es esencial reconocer que el deseo que seamos capaces de experimentar la vida en toda su plenitud, perdón, dice, y por eso es esencial reconocer que Él, o sea, Dios,
desea que seamos capaces de experimentar la vida en toda su plenitud, y esto incluye la sabiduría para gestionar nuestros sentimientos de manera que nos edifiquen y fortalezcan nuestro espíritu. Bueno, pues aquí nos dice que la capacidad de sentir, pues Dios nos la otorgó. Es una parte que nosotros, como somos imagen de nuestro Dios, Dios también tiene esta capacidad de sentir. Dice, siente compasión, siente amor, siente celo, también puede sentir ira, y no es algo que nosotros tenemos, y de esta palabra se deriva la palabra sentimiento, es decir, sentir. Tenemos la capacidad de sentir. Aquí hay otro aspecto que nos menciona el párrafo. Dice que nosotros lo podemos experimentar y tenemos que responder, es decir, tenemos que actuar. Pero ¿cómo vamos a actuar? Dice aquí, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y esto es conociendo nosotros nuestros sentimientos. Vamos a leer Éxodo 34, 6 y 7. 34, 6 y 7. Dice así. Y pasado Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Aquí nos describe cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es, eh, dice aquí que es tardo para la ira, y también dice que tiene la capacidad de perdonar, que también es parte de lo que nosotros debemos de sentir para poder otorgarlo. Entonces, Él nos enseña que tiene es- esta este reflejo, los sentimientos, y que nosotros también los tenemos. Hay un pasaje que quiero mostrarles, dice Mateo 26, y que tiene que ver también con esta parte del alma, ¿no? Que es la que siente, es la parte emocional de nosotros. Dice Mateo 26, del 36 al 38. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y lloro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Es decir, esta parte de sentir Jesús en como ser humano, como nosotros, dice que empezó a entristecerse, empezó a angustiarse, porque es parte de lo que nosotros, eh, de esa capacidad que Dios nos dio de sentir. Por lo tanto, dice la parte de los sentimientos es la capacidad que nosotros tenemos de sentir, de poder experimentar la vida a través de nuestros sentimientos. Y eso lo hacemos pues con nuestra alma, como lo dice aquí en el versículo. Dice el siguiente párrafo, dice, es importante reconocer que sentir emociones es natural y valioso. A veces las emociones fuertes nos sorprenden o nos sacuden, pero cuando recordamos que fueron dadas por Dios, podemos entender que no era algo a lo que debemos temer o reprimir. Lo importante es aprender a diferenciarlos de nuestras reacciones. Sentir tristeza, enojo o alegría es una respuesta humana que en sí misma es correcta, pero nuestra reacción es la que realmente define su impacto. En momentos de ira o de dolor profundo, Dios nos invita a detenernos y pedir su sabiduría, tal como lo describe Santiago 1, 19 al 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Al reflexionar antes de actuar, dejamos que el Espíritu Santo
canalice nuestros sentimientos, permitiendo que en lugar de llevarnos a un daño impulsivo, nos dirijan hacia la paz y la restauración. Bueno, pues aquí nos dice que esta parte de sentir, dice aquí nos habla de las emociones. El sentimiento es más profundo, es decir, es algo que de algún modo está más como en nuestra alma. Dice aquí, dice, las emociones pueden ser espontáneas. De hecho, las emociones son impulsos, son reacciones que nosotros tenemos para poder conservar, por ejemplo, la vida. Y los sentimientos ya están más profundos en nuestra alma. Y nos dice aquí que es importante que nosotros los expresemos, no podemos reprimirlas, es decir, tenemos que experimentarlas y poder nosotros expresarlas para poder aprender. Aquí lo correcto es la respuesta que nosotros, cuando tenemos la emoción, ¿qué respuesta damos a la emoción? Por ejemplo, aquí nos habla de la tristeza, nos habla de la ira y nos dice cuál es la respuesta que debemos de dar. Y dice Santiago 1:19 al 20, tenemos que primeramente escuchar para poder hablar. Tenemos que ser tardos para irarnos, es decir, que esa emoción del enojo no sea la que nos impulse a actuar inmediatamente. Dice, porque no obra la justicia de Dios. Y vemos nosotros que cuando estamos enojados, normalmente respondemos de manera incorrecta. Es decir, la parte consciente como que se duerme y o sea, lo hacemos de manera impulsiva. Esa es la emoción. Las emociones tienen intensidad, la emoción tiene una duración también, pero nosotros podemos tener las habilidades para poder controlar la parte emocional y que de algún modo nuestros sentimientos estén bajo un equilibrio. Aquí también lo que nos menciona es de que es algo que nosotros tenemos que aprender a conocernos, que es la parte del autoconocimiento o el autocontrol que tengamos. A veces somos impulsivos, a veces somos, que no meditamos en en las diferentes conductas o reacciones que tenemos. Entonces, aquí lo que nos invita Santiago es que tenemos que hacer todo de manera consciente. ¿Para qué? Para evitar que nosotros lastimemos a los demás y hasta nosotros, porque a veces la paz se nos quita por a lo mejor alguna imprudencia, por algo que nosotros reaccionamos de manera incorrecta. Y dice de esta manera el siguiente párrafo. Dice, uno de los ejemplos más poderosos de canalización de sentimientos lo encontramos en Esther. Frente al riesgo de muerte y la destrucción de su pueblo, Esther pudo haberse dejado paralizar por el miedo o actuar impulsivamente. Sin embargo, canalizó su temor y angustia a través de la oración y el ayuno, buscando la guía y la fortaleza de Dios antes de actuar. Esto lo vimos en la lectura bíblica, es decir, antes de poder entrar con el rey, dice, pues hago ayuno, hago oración, también para poder eh, dirigirse al rey, porque si nosotros vemos en el desenlace de la historia, pues ella tuvo las palabras adecuadas para poderse dirigir al rey, para poderlo conmover, para poderlo persuadir y que de algún modo les ayudara. Entonces, nosotros necesitamos esta guía del Espíritu Santo, de Dios a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener las palabras correctas para podernos conducirnos de la mejor manera y poder lograr de algún modo nuestra paz, poder estar tranquilos. Dice el siguiente, la continuación del párrafo, dice, este acto de poner sus sentimientos en las manos de Dios la transformó en una figura de valentía y sabiduría, capaz de interceder por su pueblo ante el rey. La lección de Esther es una invitación a no permitir que el miedo, la tristeza o cualquier otra emoción nos controle, sino que al entregarlas a Dios, dejemos que nos impulsen a actuar en su voluntad, así como Esther,
Podemos encontrar en la oración y en la comunión con Dios el poder canalizar cada sentimiento hacia los propósitos divinos, permitiendo que Él use nuestras emociones para su gloria y nuestro bienestar. Es decir, Esther nos enseña a cómo debemos de actuar ante una situación de miedo, ante una situación de tristeza, porque en ocasiones, pues son impulsos, como seres humanos tenemos los impulsos y a veces reaccionamos de manera incorrecta. Y esta es el término, por ejemplo, en el diccionario podemos checar, dice que las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática, es decir, no hay como control sobre ellas. Dice, los sentimientos es la interpretación de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Entonces, es decir, nosotros las emociones, pues las tenemos que sentir de algún modo, las tenemos que experimentar, porque es un método que tenemos de defensa, de algún modo, de nuestra vida. Y los sentimientos, pues es la interpretación de estas emociones, es decir, cómo nosotros lo interpretamos y cómo podemos regularlas y poder actuar. Y dice aquí algo importante, esto se puede hacer a través de los pensamientos. Y sabemos que el que escudriña los pensamientos es nuestro Dios. Entonces, por lo tanto, vemos que a través de las escrituras nos puede dar varios ejemplos para poder nosotros canalizar todas esas emociones y que nuestros sentimientos, cómo los interpreta y cómo podemos actuar en cierta medida y poder nosotros tener ese equilibrio, esa paz. Porque si nosotros dejamos que de manera espontánea vayamos actuando, pues normalmente nos resta paz, nos quitan la paz. ¿Por qué? Porque no medimos nuestras palabras, nuestras reacciones y a veces en el momento no lo pensamos porque es de manera automática la emoción. Dice el siguiente párrafo, dice, los sentimientos también cumplen un propósito en la vida espiritual, pues al ser guiados por el Espíritu Santo, fortalecen nuestra fe y nos permiten ser de apoyo para los demás. El libro de Proverbios, Dios nos recuerda que quien es capaz de controlar su espíritu es más fuerte que el que conquista una ciudad. Proverbios 16:32. En lugar de reaccionar con una amargura o con resentimiento, podemos reflejar la paciencia y el amor de Dios, siendo un consuelo para quienes nos rodean y una fuente de paz en medio de la tormenta. Bueno, pues vamos a leer Proverbios 16:32. 16:32 y dice de la siguiente manera, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. Y esto nos lleva a un término que pues en el mundo se conoce como inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no es más que las habilidades que nosotros tenemos para poder reconocer nuestros sentimientos, tanto propios como los ajenos, y la orientación que le demos al pensamiento para poder actuar. Entonces, de algún modo, la palabra de Dios es un libro tan vasto que nos enseña cómo podemos nosotros controlar, cómo podemos controlarnos. En ocasiones, nuestro carácter a veces es de manera impulsiva, de manera no pensada. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que Dios a través del Espíritu Santo nos ayuda a moldearnos. Jesucristo, a través de sus enseñanzas, nos enseña que tenemos que transformar nuestro corazón. Es decir, somos seres humanos que tenemos esa capacidad que Dios nos dio de sentir, pero tenemos que ir regulando nuestros pensamientos y nuestras acciones. ¿Para qué? Para que podamos vivir en equilibrio, podamos vivir en paz. Y tenemos varios ejemplos en las Sagradas Escrituras de, de hombres que, que utilizaron estos recursos para poder canalizar pues esas emociones, la forma de actuar que nos diera esa capacidad de poder actuar de manera consciente y no de manera impulsiva.
Dice Salmos capítulo 39. Vamos a ver un episodio del rey David y vemos que ocupó también esta herramienta, la oración. Salmos 39 y voy a leerlo. Dice así, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuándo y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente se completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí y no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polilla la más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Amén. Es decir, todo lo que leímos es una oración que hace David. Dice que guardó silencio y dice dentro de él, dice, se enojó su corazón y empieza a relatar y a preguntarle a Dios su fin, empieza de algún modo a, a, a expresarle lo que él sentía y dice, porque de algún modo, pues tenía transgresiones, de algún modo estaba teniendo estos castigos por algo que él cometió y dice, porque me estás corrigiendo, pero de algún modo él veía todas estas situaciones con los impíos, por lo tanto dice que todo se lo declara a Dios. Todo lo declara y dice, entiendo esta parte, pero dame fuerzas para que yo siga adelante. Entonces, él ocupó esta parte. Es decir, de otra manera pudiera haber hecho él, pues alguna locura, porque dice, pues que estaba molesto, estaba enojado. Dice, se enardeció su corazón. Es decir, estaba molesto por lo que veía, por el castigo, porque a lo mejor no vemos la vida de David y no solamente el pecado que lo llevó a tener tanto castigo, dice que pues no fue en un día, ¿no? Fue a lo largo de su vida. El hecho de ver que sus hijos procuraban, que su hijo procuraba matarlo, que el otro hijo procuraba el trono, que había tomado sus mujeres. Entonces, realmente son situaciones bastante complicadas. Entonces, no, o sea, realmente vemos que pues él o sea, estaba molesto y lo expresa en su oración, pero al final dice, pues escúchame, escucha mi clamor, dame fuerzas para poder. Y vemos otro caso, por ejemplo, con Elías. Es una historia que la verdad, digo, quienes estuvimos en el círculo, nos llevó pues una o dos sesiones el analizar cuando Elías tiene esta situación con Jezabel. Dice que en en el primer libro de Reyes, capítulo 18 dice que realmente, pues él mata a estos sacerdotes de Baal, que Jezabel manda matar a varios profetas, y dice que él sale
pues de algún modo sin esperanza, sale con temor de su vida y dice que camina, ¿no? Que camina un bastante tiempo y dice, pues lo lleva al monte de Dios. Y por lo tanto dice que él se sentía pues mal, se sentía mal y dice que él pedía la muerte porque no era mejor que sus padres. Y dice que Dios le dice, pues realmente levántate porque gran camino te resta. Entonces, de algún modo vemos que él lo que necesitaba tener esa conexión con Dios y es el primer libro de Reyes, capítulo 19 y vemos toda esta historia y dice que, vamos a leer desde el 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida camino 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, y el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte al monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Entonces, por lo tanto, vemos en esta historia que pues Elías estaba tan decepcionado, dice que camina 40 días y 40 noches y llega al monte de Horeb, al monte de Dios. Y dice que podemos ver en lo que él estaba pasando y cuando le pregunta Dios que qué hace ahí, le repite 2 veces lo mismo. Y es decir, a veces como seres humanos, pues estamos centrados en nuestra situación, en esa emoción y a veces no nos permitimos escuchar a nuestro Dios, pero es necesario que nosotros lleguemos a ese silbo apacible para que podamos nosotros escuchar la voz de Dios, podamos reaccionar de la mejor manera. Y vemos que ya le da indicaciones cuando él encuentra esa comunión con Dios, ese silbo apacible, sí lo repite, repite lo que estaba sintiendo, pero ya escucha la voz de Dios. De diferente manera la escucha, le da indicaciones. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos este medio para comunicarnos. Y a veces, digo, en esta situación donde él vio que mataron a los profetas que habían dejado a Dios, dice, siente ese celo porque era un hombre como cualquiera de nosotros que tenía esos sentimientos y que de algún modo él temía también por su vida. Entonces, por lo tanto, le ayuda, la oración le ayuda a poder canalizar
ese sentimiento, porque él se sentía solo, se sentía decepcionado tal vez, cansado, más cansado emocionalmente que de la caminata, por todo lo que estaba viviendo. Entonces, por lo tanto, encontró esa paz y esa tranquilidad para poder actuar. Entonces, nosotros también tenemos que encontrar el tiempo para poder orar, poder ayunar. Y tenemos, por ejemplo, el caso también de Jonás, capítulo 4. A veces el enojo nos hace pensar de manera incorrecta, como era en el caso de Jonás, pero es importante encontrar la reflexión y poder nosotros actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros sintamos y que no nos gane la impulsividad, que no nos gane las palabras y a veces pronunciemos cosas incorrectas que nos quiten la paz. Dice Jonás capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadum- se apesadumbró en extremo y se enojó. Vemos aquí a Jonás después de lo que pasa con Nínive, que se enoja. Y Dios en esa comunión que tenía con Dios, Dios le enseña algo. Y es la reflexión que es para cada una de nosotras. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, del enojo pedía la muerte. Y dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Es decir, vemos aquí a un hombre que pues no valoró lo que Dios le estaba dando, ¿no? Esta calabacera que le cubría, ¿no? Sino que era una persona que pues fácilmente se molestaba, ¿no? Y dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Es decir, le da una enseñanza a Jonás. Es decir, con esta calabacera, pues de algún modo son cosas que Dios a veces nos otorga a cada una de nosotros, pero no tenemos los sentidos puestos y no valoramos y nos molestamos. Y a veces no vemos el valor, ¿no? El valor de las cosas. Y aquí dice, pues yo también tengo misericordia por aquellas personas. Tú tienes misericordia de aquella calabacera que tú no la sembraste, no hiciste que creciera. Entonces yo también tengo compasión. Entonces, de algún modo, en la oración, en el ayuno, nos ayuda a que nosotros podamos valorar las cosas, podamos de algún modo canalizar el enojo, porque a veces como seres humanos nos enojamos con cosas insignificantes. Realmente no son cosas que sean de importancia y que nos puedan restar la paz.
Entonces tenemos que tener ese conocimiento de sobre qué emoción estoy sintiendo y qué me está afectando. Porque por ahí escuchamos, a veces me enojo con alguna hermana y realmente pues, la hermana ni por enterada, la que se está afectando soy yo. ¿Por qué? Porque no me permite tener esa comunión con Dios. La que no está en paz con Dios soy yo, porque la hermana pues está en paz con Dios, porque a lo mejor ni sabe lo que yo siento hacia ella, ¿no? Entonces, de algún modo, nosotros comprender qué sentimos, conocernos, pues nos va a permitir tomar estas herramientas como es el ayuno, la oración, para poder nosotros reflexionar sobre lo que estamos sintiendo. Y eso es lo que Dios nos enseña. Por eso dice canalizando los sentimientos, porque a veces se forma, si tenemos un enojo con una persona, a veces ese enojo, pues se arraiga tanto, dice que pues produce amargura, ¿no? Entonces, y a veces la amargura la contagiamos con nuestra familia y a veces la contagiamos también en la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que ser de una manera íntegra delante de Dios. Por eso dice allá en el Evangelio de Marcos, que Dios pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y ese ser está integrado por estas emociones, por estos sentimientos, y que de algún modo tenemos que ir regulando para nosotros poder estar en comunión con nuestro Dios. Esto nos va a permitir tener esa paz, tener ese equilibrio en la vida. También tenemos otro caso, por ejemplo, en el caso de Abigail. Ahí lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 25. Cuando David pide ayuda a su esposo contesta que no, y ella inteligentemente dice que toma los alimentos, alcanza a David, platica con David a modo de poder salvar a su esposo. ¿Por qué? Porque ella no se enteró de la ayuda que pedía David, pero el esposo dijo, no, pues no, no se las voy a dar. David, siendo el rey, podía haberlo matado. Sin embargo, Abigail, sabiamente, inteligentemente, lejos de sentir miedo, lejos de a lo mejor decir, bueno, pues fue la decisión de él, de mi esposo, ¿no? Ella trata de salvarlo, ¿no? De salvar a su casa, salvar a su familia. Entonces, de algún modo, el hecho de que nosotros estudiemos la palabra de nuestro Dios nos tiene que hacer personas sabias e inteligentes para poder dirigir y no solamente dirigir nuestras vidas, dirigir nuestras familias y poder ser ese apoyo a los demás. ¿Por qué? Porque si yo estoy molesta o si yo estoy triste, puedo de algún modo esa tristeza contagiarla con las demás personas. Entonces, realmente no estoy en comunión con Dios, no estoy sintiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No estamos dejando actuar al Espíritu Santo, que es el que va a estar trabajando en nosotros. Si nosotros acudimos en oración, en ayuno, nos va a hacer moldear nuestro carácter. Eso es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener nuestros sentidos bien alerta y cuando sintamos o cuando nos tengamos esa emoción y no podamos, tengamos el control sobre la emoción y podamos reaccionar de manera correcta, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo fue un ser que supo canalizar esa emoción, ese sentimiento a algo positivo y tanto así que ocupó la oración. En ocasiones he escuchado algunos comentarios en la iglesia donde dice, bueno, pues sí, es que me enojo con tal persona, pero la oración no me va a ayudar en nada. No, claro que te va a ayudar. La oración y el ayuno te va a ayudar. ¿Te va a ayudar a qué? A que tú le des el control a Dios, al Espíritu Santo, y puedas contestar de manera adecuada. Y si en algún momento tienes que platicar
con la hermana o con el hermano, lo hagas de manera tranquila, que tengas las palabras adecuadas para poderte dirigir, que no lastimes, que no, que no te restes paz, porque al final si nosotros actuamos de manera impulsiva, podemos ofender, podemos caer en muchas, muchas cosas y que de algún modo el pedir perdón nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque es parte de también de nuestra naturaleza. Entonces, si de algún modo nosotros queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilos, llevar una relación con Dios tranquila, en comunión, tenemos que hacerlo también con los demás. Entonces, por lo tanto, la oración y el ayuno nos va a permitir identificar aquellas emociones que a lo mejor no las hemos expresado y que es necesario expresarlas. Y yo cito mucho el texto de Isaías capítulo, me parece que es 65, porque tenemos que entenderlo de la de la manera correcta. Dios nos quiere a nosotros, siempre quiere nuestro bien, siempre tiene palabras de vida para nosotros, pero nosotros tenemos que tener esa confianza plena en nuestro Dios y que Dios, a través del Espíritu Santo y a través de Jesucristo, va a transformar nuestro corazón a través de sus enseñanzas, nos va a permitir guiar nuestra vida de la mejor manera. Dice Isaías 61 acerca de Jesús. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Amén. Es decir, Jesucristo tiene el Espíritu Santo de Dios. Y dice que manda, dice, la ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Si nosotros leemos los evangelios, Él le dio libertad a muchas personas y principalmente a los enfermos, tanto enfermos de manera física como enfermos también de manera espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa confianza en nuestro Dios, que Dios a través de Jesús nos va a venir a vendar, nos va a venir a sanar nuestro corazón. Pero es necesario que nosotros conozcamos qué hay en ese corazón y podamos tomar las medidas pertinentes, que es el ayuno y la oración para poder pedirle a nuestro Dios que Él venga a sanar, que Él venga a curar, que tengamos nosotros las habilidades para poder canalizarlas de la mejor manera. Si nosotros pedimos esa ayuda a nuestro Dios, Dios nos la va a otorgar, porque Dios quiere nuestro bien. Dios quiere que nosotros estemos bien con nuestras familias, bien nosotras mismas, porque yo creo que el trabajo comienza con nosotras, con nosotras. El conocernos, el tomar conciencia de lo que sentimos, de lo de lo que nos va a llevar a una acción consciente, a que no sea de manera impulsiva, que no sigamos como los demás de manera impulsiva actuando. ¿No? Esto nos hace que nosotros nos conozcamos y que podamos tener una relación con Dios y con la gente que nos rodea. Ya por último dice la actividad en la iglesia. Dice, en compañía de las hermanas de la sociedad femenil, realicen una tabla en la que coloquen un sentimiento, seguido de su propósito o utilidad, como por ejemplo la tristeza. ¿Qué nos permite la tristeza? Les mencionaba yo que la oración y el ayuno nos va a hacer reflexionar, reflexionar sobre lo que estamos sintiendo y nos va a permitir nosotros poderlo canalizar. Dice, la tristeza
Dice, nos permite reflexionar y buscar consuelo en Dios. La tristeza a veces también nos hace reflexionar sobre nuestra vida y aprender a valorar lo que tenemos. Dice, la alegría fortalece nuestras relaciones y nos motiva a agradecer a Dios. Es decir, cuando nosotros estamos contentos y felices, pues siempre hay ese agradecimiento a nuestro Dios. Dice, el objetivo es identificar cómo cada sentimiento puede ser utilizado de manera positiva y constructiva para acercarnos más a Dios, edificar nuestras relaciones y enriquecer nuestra vida espiritual. Los sentimientos, como nos decía el objetivo, nos permite crecer. Si nosotros los enfocamos de manera positiva, nos va a permitir seguir avanzando en este camino, poder ayudar a los demás, poder ser empáticos, poder comprender a los demás, porque en ocasiones, pues si yo no me conozco, cuando siento enojo, cuando siento tristeza, cuando siento alegría, pues realmente va a ser difícil poder, poder analizar o poder ayudar a los demás, porque no tengo la empatía. O sea, yo no he sentido y a veces lo vemos que cuando hay, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, a veces no tenemos las palabras adecuadas o no tenemos a veces las acciones adecuadas, porque a lo mejor no lo hemos experimentado. Cuando nosotros lo experimentamos, realmente entendemos el dolor de aquella persona, entendemos la tristeza, entendemos lo que está sintiendo. No con esto quiero decir que tengo que enfrentar una pérdida, no, sino que más bien nosotros tengamos siempre el pedir la ayuda a nuestro Dios para poder nosotros poder ayudar a los demás, poder comprenderlos, poder ser empáticos, compasivos y no de algún modo caer en el juicio o caer en otras situaciones que de algún modo no les ayuden y que los alejen de Dios, porque muchas veces es esto. Es, por ejemplo, también en el caso de David, cuando pierde a su hijo con Betsabé, vemos también cómo él canalizó esa tristeza que sentía por su hijo, ¿no? Eh, que estaba enfermo y dice que ayunaba y estuvo en ayuno hasta que el niño falleció. Y dice que cuando fallece, él no le quieren decir sus sirvientes, sus siervos, porque dicen, no, pues si estaba enfermo y estaba en ayuno, pues ahora si le digo que ha muerto, pues a lo mejor se pone peor, ¿no? Y vemos que él entiende o intuye que el niño murió y dice que él se levanta, se baña, y pide que le traigan de comer y sus siervos se quedan así como que, ¿qué pasó, no? O sea, no entendemos, ¿no? Porque a lo mejor pensaban ellos que iba a actuar de diferente manera y sin embargo dice él les contesta sabiamente y les dice, no, porque pues él ya, ya no va a venir a mí. O sea, yo ayunaba y pedía a Dios porque tuviera misericordia. Más bien yo voy a él. Y dice que en ese momento oró y adoró a Dios. Entonces, es la forma en que tenemos que actuar ante ciertas circunstancias, a lo mejor que no entendemos o no comprendemos, pero que sabemos que al final tenemos que adorar a nuestro Dios, tenemos que orar a nuestro Dios para que nos dé ese consuelo, para que nos dé esa fortaleza y podamos seguir adelante y no agarremos de algún modo algún sentimiento incorrecto, porque a veces es lo que sucede ante una pérdida, a veces no valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no nos permite ver lo que ha hecho y de algún modo a veces agarramos este enojo con nuestro Dios y de algunas otras cosas también. Entonces, tenemos que canalizar los sentimientos de manera adecuada, de manera constructiva, que nos permitan crecer espiritualmente. Bueno, pues esperemos que eh, esta lección pues sea de utilidad para ustedes y que las herramientas que nos proporcionen pues la hagamos. Y realmente valoro mucho el apoyo que ustedes han mostrado en que cada mes
se les hace la invitación para ayunar. Y realmente de todo corazón les agradezco de que mes con mes varias de mis hermanas se unen a esta semana de ayuno juntamente con oraciones, porque sé que algunas de mis hermanas no pueden ayunar por cuestiones de salud, pero sin embargo veo el apoyo en las oraciones y créanme que hemos visto varios milagros en todas las peticiones que se han llevado a nuestro Dios. Vemos la respuesta de nuestro Dios. Pues por lo tanto, tengamos siempre esa confianza y la invitación es esa, ¿no? Unirse a ayunos. Si ustedes pues de algún modo quieren unirse a esta cadena de ayunos que mes con mes se hace. Normalmente se hace la primera semana de cada mes y es a lo largo de 7 días. No con esto quiero decir que es un ayuno de 7 días, únicamente nos vamos turnando día por día. Son una o dos hermanas que se unen en ayuno y las demás estamos apoyando en la oración para que todas las peticiones, todos los ruegos, los agradecimientos, pues sean escuchados por nuestro Dios y que Dios, conforme a su misericordia, nos responda. Bueno, mis hermanas, pues espero que sea de utilidad la escuelita y pues vamos a concluir con una oración que las voy a invitar que con toda humildad y con toda reverencia pues la hagamos. Dios Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has permitido conocer y comprender un poco más de tu palabra. Sabemos que nos has dado las herramientas para podernos dirigir a ti, para que tu Santo Espíritu guíe nuestros pasos y que tu Hijo amado nos siga enseñando a través de tu palabra, Señor, a cómo nosotros podemos dirigir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y poder acercarnos cada día más a ti. Te pido, Señor, que no nos abandones, que por el contrario siempre estés con nosotros, que siempre nos des ese ánimo y ese corazón humilde para seguir acercándonos más a ti. Te pido, Señor, que nos des siempre de tu Santo Espíritu, que no permitas que Él se aleje de nosotros, sino que siempre nos haga ver lo que hemos hecho mal para poderlo corregir, que Señor nos des todo lo necesario para poder dirigir a nuestras familias, para poder dirigir a aquellos que son enseñados por nosotros, porque sabemos que somos cartas leídas por los hombres. Y si tú nos das de tu Santo Espíritu, podamos enseñar de manera adecuada, de manera correcta. Permítenos acercarnos día con día a ti, que vayamos moldeando nuestra forma de vivir, porque sabemos que tú siempre quieres el bien para cada una de nosotras y que si nosotros deseamos tener la paz y el equilibrio en nuestra vida, pues tenemos que hacer uso de tus palabras y también te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que tú, Señor, seas con ellas, que las bendigas y que abras siempre nuestros ojos y nuestros sentidos para que podamos siempre reconocer lo que sentimos, lo que pensamos y poder regular nuestras acciones, porque sabemos que en diferentes maneras hemos pecado delante de ti, ya sea en pensamiento, en obra, en palabra, pero queremos siempre santificarnos cada día más y la única forma de santificarnos es reconocer, Señor, que sin tu ayuda no lo podemos hacer. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu y de tu Hijo Jesús para que sigan moldeando nuestra vida. Te pedimos también, Señor, por aquellas necesidades que han expuesto a mis hermanas y que, Señor, yo te pido que conforme a tu gran misericordia y bondad, las escuches y les respondas conforme a tu gran amor para con nosotras. Te pido que seas con ellas, con sus familias, porque muchas ruegan por sus familias para que puedas abrir sus ojos y sus sentidos y puedan reconocerte. También te pido por aquellos matrimonios que Señor, pues tal vez tengan problemas, porque como seres humanos a veces es difícil llevar una convivencia, pero sabemos que si tú tocas nuestro corazón, si tú nos muestras, Señor, podemos tener esa convivencia sana, podemos sal- sacar nuestro matrimonio adelante. Yo te pido que seas con ellas, que les des de tu Santo Espíritu y que, Señor, les dé las palabras adecuadas para poderse dirigir con sus esposos, con sus hijos, Señor, porque sabemos que
hay tanta, hay tanta disfuncionalidad en la sociedad, Señor, que a veces se permea dentro de tu iglesia. Te pido, Señor, que nos des los medios para poder ayudar, para poder fortalecer aquellos matrimonios, Señor, y que siempre sigamos orando por ellos, por, por sus familias, por sus hijos, Señor, porque sabemos que nos estamos enfrentando a una sociedad, pues, bastante corrompida y que de algún modo, Padre, sabemos que tenemos todos los elementos para poder sacar adelante a nuestras familias. Te pido, Señor, que siempre seas con nosotras, que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos muestre, para que podamos, Señor, entregarte unas familias santificadas. También te pido, Señor, que si hay alguna enfermedad, tanto física como espiritual, yo te pido que nos ayudes, porque sabemos que eso nos impide tener comunión contigo. Pero sabemos, Señor, que si tú sanas nuestro corazón, podamos entregarte nuestra vida, podamos entregar también la vida de nuestros seres queridos, Señor, de la mejor manera. Te pido también, Señor, que en esta noche, pues nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad el día de mañana y alcancemos tu misericordia y nos otorgues la vida, Señor, que nuestras palabras siempre sean de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti, porque sabemos que tu misericordia y tu amor nos ha alcanzado y nos has permitido un día nuevo, una oportunidad más para poder seguir avanzando y seguir corrigiéndonos y poder nosotros alcanzar aquellas promesas que, que nos haces y que día con día experimentamos también esas bendiciones que tú nos das. Yo te pido todo esto no por méritos que los que tenga, Señor, porque sabemos que como seres humanos, Señor, pues somos pecadores, pero te pido por aquel justo que intercedió por cada uno de nosotras y que nos has, y que por su sangre hemos sido partícipes de tu iglesia, tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues mi deseo es de que Dios les bendiga, pasa a vosotras.